De la séptima iglesia al cielo, presenta Ministerio Gente Maravillosa. 14 temas cortos que todo cristiano necesita escuchar porque nadie será neutral en la etapa final del gran conflicto. Los 7 sellos de Apocalipsis guardan un libro. Se trata del libro de la vida, pero ese detalle lo veremos en el próximo tema. Eso sí, queda claro que los 7 sellos están siempre donde esté el libro al que guardan. No se pueden separar los sellos por un lado y el libro por otro. ¿Dónde están los sellos? Donde esté el libro, porque lo están guardando. Leamos 2 textos. Ambos describen el juicio de Dios, aunque tomado en momentos distintos. El primero es Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Allí dice: seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego procedía saliendo de delante de él. Millares de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal, otras versiones dirán el juez, se sentó y se abrieron los libros. El segundo texto es Apocalipsis 20 del 12 al 15 y dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El libro de la vida, como los otros libros, aparecen en un contexto de juicio. Cuando se habla de libros, se habla de juicio. Es decir, los libros y el libro de la vida aparecen en todo el proceso del juicio de Dios, en su inicio y hasta su final. De modo que los 7 sellos, ¿dónde están? Pues donde esté el libro de la vida, que lo están guardando. Es decir, si el libro está en el juicio, los sellos ¿dónde están? En el juicio. Los sellos se sitúan en el mismo contexto de juicio en el que se sitúa el libro. Los 7 sellos se han de romper uno a uno, por lo tanto, en el contexto del juicio, porque es allí donde está el libro de la vida. No se pueden desvincular. Nadie tiene derecho a hacerlo. El libro de la vida aparece en Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 9. Sería bueno que ahora lo leyesen. Apocalipsis capítulo 5 del 1 al 9 forma parte de un contexto más amplio, que es la escena celestial de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Así que Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, es una escena de juicio, porque ahí es donde aparece el libro con sus sellos. Ahora, teniendo claro que Apocalipsis 4 y 5 es una escena de juicio, debemos preguntarnos, ¿se trata del mismo juicio que viera Daniel en visión? Vamos a comprobarlo. Será muy interesante. Aquí tenemos una descripción del texto de la escena celestial que viera Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Sería bueno que ustedes, aun teniendo en pantalla este esquema, vayan comprobándolo con los versículos tal como rezan ahí. Daniel, en primer lugar, ve tronos. Y entonces ve a un anciano de días, es decir, a un anciano muy anciano. E inmediatamente describe al anciano y describe al trono en el que se va a sentar. Y ve una enorme multitud que está sirviéndole. Y ahora al anciano se le llama juez. El anciano se sienta y se abren los libros. Es curioso que en ese momento se acerca un humano y se da el juicio a los santos. Ahora veamos la escena celestial de Apocalipsis 4 y 5 y la andamos comparando con la anterior.
lo primero que vemos en el capítulo 4, versículo 2, es un trono, como en Daniel, y uno en el trono que tiene un libro que está sellado. Y entonces Juan describe al que está en el trono y ve que alrededor del trono hay 24 tronos con 24 ancianos y 4 seres vivientes adorando, y más adelante dirá que había multitudes. Y entonces se preguntan todos quién puede abrir el libro. Es decir, parece que aquella escena no se puede iniciar sin que el libro se abra. Y viene ahora no un humano, sino un cordero inmolado, porque es digno de hacerlo. Y entonces se abren los sellos. Ustedes juzgarán por sí mismos. En mi opinión, la evidencia es concluyente. Juan describió aquella escena de Apocalipsis 4 y 5 de manera muy parecida a como lo hiciera el profeta Daniel 6 siglos antes, cuando tuvo la visión del juicio celestial anterior a la segunda venida de Jesús. La escena celestial de Apocalipsis 4 y 5 es, para mí, la misma que contempló el profeta Daniel en el capítulo 7 y que se explica también en el capítulo 8 y 9 de su libro. Es decir, Daniel contempló el juicio previo al segundo advenimiento y 6 siglos después Juan tuvo visión de lo mismo. Y claro, cada uno lo cuenta a su manera, tal como percibió las cosas. Igual que cuando leemos los mismos relatos en distintos evangelios y cada evangelista apreció circunstancias diferentes, contando lo mismo. Pero esto va a ser muy importante. ¿Y por qué es tan importante, José? Preguntaréis. Pues porque si las escenas de Apocalipsis 7, 9 y 10, que son el juicio previo al advenimiento, esa misma escena de Apocalipsis 4 y 5, es decir, en Apocalipsis 4 y 5 también es el juicio previo al advenimiento, resulta que acerca del juicio descrito en Daniel 7, sabemos que es anterior a la venida de Jesús, con toda evidencia, incluso sabemos la fecha. Así que podemos saber también el tiempo de la escena de Apocalipsis 4 y 5. La escena de Apocalipsis 4 y 5 que ocurre en el cielo es el juicio anterior a la segunda venida de Jesús. ¿Y esto qué tiene que ver con los sellos? Bueno, pues tiene que ver con que los sellos están donde está el libro al que cierran. El libro está en la escena de juicio anterior a la segunda venida de Jesús. Y los sellos se abren en ese contexto. Por lo tanto, los 7 sellos de Apocalipsis se abren mientras el juicio previo a la segunda venida de Jesús se está desarrollando, ni antes ni después. Nadie tiene derecho a mover esto de su lugar. ¿Qué ocurre con los 7 sellos? Ocurre que van donde está el libro, puesto que lo están cerrando. Así que los 7 sellos de Apocalipsis se abren mientras ocurre el juicio celestial previo a la segunda venida de Jesús en nuestra época. Sí, es para pensarlo con seriedad, pero es así. Es el mensaje de Dios para nosotros. Y como respuesta a la pregunta que nos veníamos haciendo, ¿cuál es la porción profética para nuestro tiempo y hasta la segunda venida de Jesús? Contestamos ahora, es la porción profética que abarca Apocalipsis 4 y 5 con la rotura de los 7 sellos y la apertura del libro de la vida. Es decir, es Apocalipsis 4 hasta el capítulo 8, versículo 5. Eso es precisamente el mensaje de Dios para nuestra época. Y necesitamos muchísimo entenderlo correctamente. Dios sabía que el plan de la salvación iba a ser presentado de manera errónea a su pueblo a fin del tiempo
como una estrategia de Satanás para que ninguno se salve. Y nos preguntábamos si Dios haría algo y si nos lo diría. Pues bien, ahora sabemos que Dios sí haría algo y nos lo revela en esa porción profética de Apocalipsis. ¿Qué es lo que podemos esperar que Dios va a hacer? Bueno, paciencia, lo iremos viendo en los temas que siguen.